Ha llegado el día. Hoy por fin presentamos el nuevo proyecto, un sueño hecho realidad gracias a Egein y Peces Alcorcón. No os lo perdáis. Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y hoy le toca el turno a la presentación del nuevo proyecto. Este Egein Clear Tank de 200 litros que tenemos aquí a mi izquierda será el nuevo proyecto, será el proyecto que llevo anunciando ya mucho tiempo. Sabéis que las cosas llevan su tiempo, llevan su evolución, y por fin ya tenemos por aquí todo el material nuevo de la mano de Egein y obviamente de la mano de Peces Alcorcón, de Peces España, de Peces Online. Muchas gracias de verdad a todos los que han hecho posible esto, desde Egein España, desde Peces, de verdad, muchísimas gracias. Y por fin voy a poder cumplir uno de mis sueños, como ya he dicho muchas veces y como ya publiqué en esa foto en Instagram, en el pie de foto. Seguirnos en Instagram, por cierto. Uno de mis sueños era tener un acuario con, para mí, la marca referencia. Cuando tú te metes a este mundo, lo primero que escuchas en cuanto a referencias de calidad es, obviamente, en filtración, en muchos, en acuarios, en todo, es Egein. O sea, tú escuchas Egein y ya desde el primer día te empieza a sonar esa marca. Y yo creo que es la referencia que hemos tenido todos desde el inicio y era un sueño para mí y por fin lo he podido hacer realidad. Así que ya tenemos por aquí el proyecto base, está en la presentación y os voy a comentar un poquito cuál es mi intención con este proyecto y cuáles son los materiales que nos han hecho llegar. ¿Y qué pretendemos hacer con esto? Pretendemos crear, pues eso, un ecosistema dentro de este acuario Egein, pero también un ecosistema de productos Egein para que veáis un poquito hasta dónde podemos llegar. Los pondremos a prueba, pondremos a prueba todo el funcionamiento de ese Egein Digital, de ese sistema Wi-Fi de Egein para controlar absolutamente todos los aparatos de un acuario, y explicaremos un poquito funcionamientos y obviamente veremos las conclusiones, veremos obviamente los resultados que arrojan todos estos productos juntos, conjugados, en nuestro acuario, tanto por las plantas que vamos a meter, que ahora os comentaremos, como por los peces, que también necesitamos vuestra ayuda y ahora diremos cómo. Así que quedaros con nosotros hasta el final del vídeo porque vamos a explicar ya qué tenemos aquí dentro. Bueno, vamos a empezar la casa por el tejado. Ya sabéis que a mí me gusta empezar por el corazón, por lo principal de un acuario. Obviamente, aparte del receptáculo que ahora hablaremos, es la filtración. Una filtración que es una maravilla. Con este Egein Professional 5E, este Egein con Wi-Fi, una maravilla, uno de los filtros más avanzados del mercado que ya estuvimos descudriñando así un poquito, estuvimos analizando y os dejaremos por aquí una etiqueta para que lo veáis. Y obviamente este Egein que ya tenemos ciclando, que tenemos madurando en otro acuario, lo pondremos en este acuario. No vamos a hablar mucho más de la filtración porque ya sabéis la que es, pero por lo menos para que recordemos un poco de qué va el tema. Es una bestia parda de filtración, es hoy por hoy el filtro más avanzado de la marca y lo tenemos aquí. Veremos cómo funciona, veremos cómo se comporta y sobre todo veremos la configuración conjugado con la iluminación, porque este filtro tiene una función bastante interesante que es la regulación de caudal conforme van pasando las horas del día. Obviamente los ríos, la inmensa mayoría de ríos no tienen un caudal constante, los caudales en función de las lluvias, de épocas de lluvias y demás, o en función del día, si cae una tormenta en cierta parte del río, pues varía ese caudal. Pues bueno, lo que intentan desde Egein con estas opciones en los filtros e iluminación es pues jugar con esas variaciones. Por ejemplo, a las 3 de la tarde cae un tormentón y ese filtro dice, bueno, pues subida de caudal, aumentamos caudal y así van jugando un poquito esos caudales naturales que ofrecen los ríos. Punto importante, lo veremos aquí en el canal. Más cositas, vamos a seguir con la urna Egein Clear Tank 200. Una maravilla de urna fabricada en cristal óptico de máxima calidad para ver todos los detalles de nuestras plantitas, todos los detalles de nuestros peces con la máxima calidad y sin ninguna prácticamente interferencia óptica, más allá de los reflejos que son inevitables en este tipo de vídeos. Así que la verdad es que es una maravilla, construido en material de primera, siliconas de primera que no se desgastan, que aguantan muchos años. Os lo puedo asegurar, he tenido alguna que otra urna Egein y eso doy fe de ello. Y sin duda alguna, una resistencia y una fabricación que cuida al mínimo detalle estas juntas, que veremos más en detalle cuando el acuario esté completamente lleno. La verdad es que yo estoy contentísimo. Las dimensiones de esta urna, por ejemplo, Egein Clear Tank fabrica urnas en 75 litros, que creo que me voy a pillar una para hacer el holandés ya más grande. Egein Clear Tank de 175 litros, si no me equivoco, Egein Clear Tank de 200 litros y Egein Clear Tank de 300, ¿vale?
Una maravilla. Tenéis para todos los tamaños, yo creo que más de 300 litros ya son acuarios ya poderosos. Y bueno, tendréis que mirar otras opciones. Pero si queréis, le podéis echar un ojo. Bajo mi punto de vista, calidad, precio, chapó, me tengo que quitar el sombrero. Así que tenerlo muy en cuenta. Por cierto, consejito, antes de montar cualquier acuario, tendréis que poner una manta aislante, un poquito de espumita debajo para que a la hora de llenarlo, sobre todo en acuarios grandes que tienen mucho peso, no tengamos disgusto y se repartan las cargas perfectamente homogéneas por toda la base de nuestro acuario. Dicho esto, vamos a la iluminación, que también se las trae. Iluminación no podía ser menos. Vamos a probar esta Seheim Power LED, que la verdad es que es una maravilla. No es una pantalla al uso, no es una pantalla monocroma, es una pantalla que imita perfectamente los colores naturales, con distintas longitudes de onda, distintos espectros lumínicos, y que yo creo que va a hacer las delicias. Y sobre todo, muy importante, como siempre digo, está muy bien la ficha técnica, pero hay que probarlo sobre nuestros acuarios, y obviamente nosotros lo probaremos y veremos los resultados reales, sin trampas ni cartón, lo que de verdad puede llegar a ofrecer este tipo de pantalla. Nosotros empezaremos con un montaje inicial de 2 pantallitas de estas, en total son 50 vatios, 25 cada una. Iréis, vale, pero esto ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo haces para conectar esta pantalla con vuestro filtro, con vuestro alimentador automático, con vuestro calentador? Muy simple, con la tecnología Wi-Fi que incorpora Eheim, y que también tenemos el productito aquí para llegar a conseguir conectar estas pantallas con nuestros demás sistemas. Mirad, vamos a verlo. Vale, pues con este Eheim LED Control lo que vamos a hacer es conseguir la conexión Wi-Fi de nuestra pantallita a través de la aplicación que ya enseñamos, de nuestra aplicación, bueno, no es una aplicación, es a través de la página web con la que controlamos nuestro filtro, controlaremos también nuestras pantallas y jugaremos con todo esto. La verdad es que los modos de configuración y tal ya los explicaremos más adelante, pero aquí lo tenemos exactamente igual. Las pantallas ya las explicaremos el día del montaje y tal. Este es simplemente el vídeo introductorio. La verdad es que todo esto es una maravilla. Esto me va a permitir a mí hablar y descubrir, o sea, absolutamente todo, analizar prácticamente toda la gama de productos top que tiene la marca, y esto lo veremos aquí. Dicho esto, ya tenéis más o menos todo el material. Lo siguiente que tendríamos obviamente es el mueble ya no es Eheim, en este caso teníamos un mueble, lo hemos reaprovechado, un mueble de dimensiones de 1 metro de largo por 90 centímetros de alto, si no es 1 metro de alto, creo que es 1 metro de alto, y 50 centímetros de profundidad, que está hecho por nuestro carpintero de confianza, Javi, un mueble hecho a mano que es una maravilla, aguanta absolutamente los kilos que le queramos echar arriba, y de eso vamos a hablar ahora, de lo que va a tener esta urna dentro. Y es que os estaréis preguntando, vamos a ver qué quiere montar el loco de Paco en este acuario. Bueno, pues el loco de Paco le preguntó al loco de Helio, de Acuario GCM, qué se le ocurría a él que podríamos hacer con una urna así, y me dio una pista clara y una ayuda bastante concreta con algo que me apetece bastante. Él me dijo, vamos a hacerlo, vamos a hacer un Brazilian Style, que es una pasada de acuarios, conjuga muy bien la roca con las plantitas de distintas tonalidades, ya lo veréis, mucha rotala va a haber en ese acuario, mucha coloración sobre todo, y vamos a poner, eso sí, a prueba a estas pantallas con esas sobre todo rotalas, plantas rojas y tal, que es donde más se ve la calidad de una pantalla, si son realmente capaces de darle a esas plantas esa coloración, obviamente con una buena rutina de abonados y un buen sustrato nutritivo. Así que eso lo veremos aquí en los próximos meses. Estaros atentos porque van a ser más de 50 kilos de roca. Vamos a elegir en este caso la Shade You, todavía no sé si la Black o la Grey. Va a ser, yo creo que la Black. Me gusta mucho la Black, además va, pues bueno, un poquito el contraste con esta pared que tenemos aquí, que está un poco hecho una calamidad, pero bueno. Va a hacer un buen contraste. Y nada, me falta, estoy ya de preparativos, estoy ya cerrando el tema del pedido de roca, le falta ponerle un vinilo trasero, que va a ser prácticamente casi seguro, un vinilo al ácido, ¿vale? Un vinilo translúcido, sino el que simula ese azul degradado, ¿vale? Un azul degradado que simula un poquito el cielo. No lo sé, tengo que pensarlo. Lo meditaremos, a ver qué le queda mejor a un Brazilian. Y poco más. Esto es lo que vais a ver en el mes de septiembre. De momento vamos a ir analizando todos estos productos, os voy a ir dando los detalles. Y esto se acaba, chicos. Espero que os haya gustado esto, espero que le deis máximo apoyo a esto. Y lo que digo siempre, mucha gente me va a decir, claro, si esto es muy fácil, pero no todos podemos tener esto. Vamos a ver, chicos, yo llevo 5 años haciendo vídeos, más de 900 vídeos a mis espaldas.
todo lleva un esfuerzo, o sea, no es gratis esto, al final es el fruto de un trabajo que todos podéis hacer y que todos podéis realizar. Yo empecé como todos vosotros, desde novato, he ido evolucionando, me monté un canal de YouTube y gracias a eso, gracias a esa oportunidad que se me ha dado por el canal, pues puedo llegar a tener esto en casa. Pero mi objetivo no es dar envidia, mi objetivo no es crear aquí un odio insano, mi objetivo es pues dar a conocer productos, que la gente lo vea y que les ayude a elegir si comprárselo o no comprárselo, sin más. O sea, el día de mañana va a haber gente que vea este vídeo y le ayude a tomar una decisión, a elegir estos productos o no elegirlos en función de los resultados que se van a ver aquí dentro. Si alguien cree que esto es una injusticia, pues que coja 5 años subiendo vídeos y luego que me cuente si es una injusticia o no. Nada más, gente, apoyar esto a tope, que vais a tener muchos más vídeos. Si os ha gustado el vídeo, que tenéis que hacer like, suscribiros al canal aquí abajo, campanita para seguir todas nuestras notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, de todo, TikTok. Y nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto aquí en casa de Aquarius 4K. Hasta entonces, sé feliz, gente. ¡Adiós!